acudimos a ti para que consideres, oh Señor, todo nuestro pecado, toda nuestra debilidad, toda nuestra fragilidad, y que nos conceda, Señor, poder superar cada una de ellas y prestar atención a tu palabra. Ruego, Señor, por la congregación, para que tú, Señor, abras los oídos, pero también, Señor, para que abras los corazones y para que transformes nuestras voluntades con tu palabra. Pero también, Señor, pedimos para que me permitas poder ser claro, Señor, y exponer tu palabra de manera fiel. Guíanos en este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, lo difícil que en estos tiempos es estar seguros de algo? Es muy difícil. Es muy difícil para nosotros como seres humanos poder estar completamente seguros de algo. Por ejemplo, nosotros pensamos en el clima y es muy difícil estar seguros si mañana u hoy va a llover o va a hacer sol. Es muy difícil, no podemos estar seguros. Y aunque hay predicciones acerca del clima, estar 100% seguros, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. O por ejemplo, cuando en el campo, en la área deportiva, están jugando dos equipos de fútbol y saber cuál de ellos va a ganar o cuál va a ser el resultado final es muy difícil. No se puede tampoco estar seguro de ello. O por ejemplo, en el área económica, ¿será que el otro año bajará, subirá el dólar, será más difícil, será más fácil? Tampoco podemos estar seguros de ellos. Es muy difícil también estar seguros de la economía. O en el campo familiar, por ejemplo, ¿será que este año algunos se preguntan, ¿me casaré? ¿Seguiré soltero? ¿Este año tendré hijos? ¿No tendré? Es muy difícil estar seguro de algo en este mundo. O con relación, por ejemplo, a su trabajo. ¿El otro año va a seguir usted trabajando en el mismo trabajo? ¿Va a tener otro trabajo? Es muy difícil poder asegurar eso. Es muy difícil poder tener certeza de algo que pueda ocurrir en el futuro. Por naturaleza, hermanos, la raza humana y nuestra sociedad, nuestro mundo, es una sociedad y somos una humanidad insegura. Y la inseguridad, por lo general, tiene un amigo, y ese amigo que tiene la inseguridad se llama el temor. Siempre que hay inseguridad de algo, la inseguridad viene con su amigo de la mano, que es el temor. Así que en todas estas áreas, por lo general uno puede temer porque no está seguro de absolutamente nada, ¿no? Más bien, como dice alguien, si de algo estamos seguros, es que no podemos estar seguros de nada. No obstante, hermanos, cuando la palabra del Señor nos enseña que para nosotros es posible tener seguridad de salvación, eso choca muy fuerte contra nuestra propia naturaleza. De hecho, estar seguros de nuestra salvación es algo que es contra nuestra naturaleza. Y por eso es que es tan difícil para nosotros llegar a obtener la seguridad de salvación que la palabra de Dios nos pide que debemos tener. Así que, hermanos, aunque todo nuestro mundo es inseguro y aunque nosotros mismos somos inseguros, la palabra del Señor nos enseña que de lo que podemos estar bien seguros es de que Cristo nos ha salvado y de que cuando muramos no vamos a ir a la condenación, sino que vamos a ir a la vida eterna. De eso sí podemos estar completamente seguros, porque ¿quién es el que lo está prometiendo? Es el Señor. Pero de las demás cosas no podemos estar seguros. Recordemos, hermanos, que hace unos domingos atrás empezamos a hablar acerca de los rudimentos de la seguridad de salvación. Y vimos estas tres cosas que aparecen allí en la diapositiva. Hablamos acerca de el marco de entendimiento de la seguridad de salvación, hablamos de la definición
que se trata de estar seguros de que pertenecemos a Cristo, de estar seguros de que Dios es nuestro Dios. Eso es seguridad de salvación. Pero también hablamos de esa necesaria distinción que teníamos que hacer entre ser salvos y saber que somos salvos. Y también hablamos, hermanos, de que la Biblia nos manda a que debemos tener seguridad de salvación. Aquí está el pasaje que vimos, el de segunda de Pedro 1:10, en el que se nos manda a tener firmeza y seguridad en nuestra vocación y en nuestra elección. Pero además vimos la vez pasada, hermanos, esas tres alternativas de la seguridad de salvación, ¿no? Podíamos tener una falsa seguridad, es decir, creer que somos cristianos, pero realmente no lo somos, eso es muy peligroso. O tener falta de seguridad, ser verdaderos creyentes, pero tener poquita seguridad de salvación. O tener mucha seguridad de salvación y ser verdaderos creyentes. Pero también vimos, en esta ocasión, la vez pasada, las objeciones más comunes. Vimos que los católicos no creen que hay seguridad de salvación o que se pueda tener seguridad de salvación. Vimos también a los antinomianos, que ellos dicen que uno puede tener seguridad sin necesidad de obedecer a Dios o de tener una vida santa. Y 3, vimos la objeción arminiana, que es que no se puede estar seguro de la salvación porque depende de uno mismo. Yo la puedo perder o yo la puedo ganar según mis méritos o mi comportamiento. Así que, hermanos, habiendo recordado esto, yo quiero recordarles que mi propósito al compartir estas enseñanzas con ustedes es que tanto los creyentes más nuevos como los creyentes más antiguos puedan desarrollar un alto grado de seguridad de salvación, porque eso nos va a ayudar a disfrutar mejor la vida cristiana. Así que quisiera que en esta mañana, hermanos, consideráramos esto, los obstáculos a la seguridad de la salvación. Ese es el tema el tema que vamos a estudiar en este tiempo, los obstáculos a la seguridad de salvación. Los cristianos deberíamos identificar y superar también los obstáculos que impiden tener un alto nivel de seguridad de salvación. Este pasaje, el que tenemos allí en la pantalla, el de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, es un pasaje que, como dijimos, nos llama a que tengamos seguridad de salvación. Pero para poder llegar a esta seguridad de salvación, hermanos, necesitamos ver cuáles son estos obstáculos que pudieran impedirnos llegar a obtenerla. Por eso, quiero que en esta mañana veamos 3 obstáculos que nos van a ayudar a ver si tal vez nosotros tengamos alguno de estos 3 y nos están obstaculizando el disfrutar de la seguridad de salvación. Así que quisiera, hermanos, que viéramos cuáles son, en primer lugar, estos obstáculos que producen inseguridad de salvación. Y veamos entonces el primero. El primero, vamos a llamarlo como patrones de desobediencia. Los patrones de desobediencia obstaculizan la seguridad de salvación. Un cristiano, hermanos, que es inestable en obedecer a Dios, un cristiano que obedece a Dios unos días y otros no, produce en sí mismo inseguridad de salvación. De manera que una vida que es inestable en la obediencia al Señor produce esta inseguridad de salvación. Eso quiere decir lo siguiente, que entre más ustedes y yo obedezcamos a los mandamientos del Señor, pues obtendremos más seguridad de salvación. Pero entre menos nosotros obedezcamos a la palabra del Señor,
menos niveles de seguridad de salvación tendremos. De esta manera, la desobediencia no es compatible, no puede ser compatible con la seguridad de salvación. Un creyente que es desobediente en términos generales al Señor, que vive su vida como ese creyente quiere, es un mentiroso cuando dice que está seguro de su salvación, porque como lo vamos a ver, la Biblia enseña que los altos niveles de desobediencia son incompatibles con la seguridad de salvación. Así que entre más obedecemos, más podremos obtener seguridad de salvación. Vamos a ver un pasaje que nos va a ayudar. Vamos a la primera carta de Juan, al capítulo 2. Y vamos a leer, queridos hermanos, del versículo 3 al versículo 5, para que nos demos cuenta de esa relación que hay entre la obediencia y entre la seguridad de salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Noten cómo el apóstol Juan comienza en el versículo 3 diciendo que en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, ¿cómo sabemos? Podríamos preguntarle a Juan, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos una relación personal con Dios y con Cristo? Según el versículo 3, ¿cómo sabemos si somos salvos? ¿Cómo podemos obtener certeza de que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios? Y el apóstol Juan responde, si guardamos sus mandamientos. Por eso, hermanos, si un creyente no obedece a los mandamientos del Señor, es imposible que llegue a obtener un alto nivel de seguridad. Pero el versículo 3 habla de aquellos que con sus labios pronuncian, yo le conozco, pero no obedecen al Señor. ¿Cómo llama Juan a este tipo de personas? Mentirosos. Por eso, si usted, querido hermano, es de aquellos que dicen, yo puedo vivir como yo quiera, porque el Señor me ha salvado, mi salvación depende de Él, y eso es verdad, pero es incompatible que si usted ha sido salvado, no esté viviendo de la vida que al Señor le agrada. Por lo tanto, usted es un mentiroso. Si usted dice que ha creído en Cristo, pero no vive de acuerdo a esta fe en Cristo, usted es un mentiroso. Lo dice Juan, usted no es salvo. Y lo que usted tiene es una falsa seguridad de salvación. Una falsa seguridad de salvación. Por eso, hermanos, cuando leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace. Noten ahí esos dos verbos. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Así que el verdadero cristiano puede saber que es cristiano no porque diga o confiese a Cristo con sus labios, o porque diga yo soy cristiano, o porque diga yo asisto a una iglesia, sino que se conocerá a sí mismo por hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios aquí en Juan es guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Una alusión, hermanos, a los mandamientos de la ley moral, a los 10
mandamientos, no a 9 de ellos, ¿no? No borren el día de reposo, porque también es un mandamiento moral. Pero en el versículo 5, Juan presenta a otra persona, no a un mentiroso, no a un hablador, sino a uno que actúa. Miren el versículo 5, pero el que guarda, mire, este tipo de cristiano no es aquel cristiano que habla mucho acerca de que ha creído o no, es un cristiano más bien que actúa, el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en Él. Es decir, sabemos que estamos en Él en la medida que nuestras vidas manifiesten obediencia al Señor. Ahora, hermanos, es importante decir algo aquí, y es que hay cosas que para nosotros son más difíciles de obedecer que otras. Hay mandamientos que a nosotros nos son más fáciles, pero hay otros mandamientos que a nosotros nos son más difíciles. Hay unas áreas en la vida donde a nosotros se nos facilita mucho obedecer, pero hay otras áreas en la vida donde se nos dificulta muchísimo obedecer al Señor. La palabra del Señor, por ejemplo, en el Salmo 119:6, dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, a todos tus mandamientos. Un puritano ha dicho que nosotros deberíamos ofrecer a Dios una obediencia exhaustiva al Señor. Eso quiere decir que nuestra obediencia a Él debe ser una obediencia ¿a cuántos mandamientos? A todos los mandamientos, no solamente a los que a nosotros nos son más fáciles, sino también aquellos mandamientos que para nosotros son más difíciles. Porque los mandamientos fáciles pues no van a demostrar la lucha cristiana, pero los mandamientos difíciles sí van a demostrar esta lucha que nosotros debemos dar. Por ejemplo, piensen ustedes, hermanos, en el joven rico. Recuerden al joven rico. ¿Cuáles mandamientos dijo él que obedecía? Todos. Pero al final del discurso, ¿cuál mandamiento le demostró el Señor que él no obedecía? El de ser codicioso, el de ser codicioso. Él no fue capaz de despojarse de sus riquezas. Así que miren que este joven rico tal vez tenía algún tipo de obediencia a 9 mandamientos, pero el mandamiento de la codicia le costaba mucho y él dijo: no, Señor, hasta allá yo no voy a ir. Y tal vez muchos de los que están aquí también son como este joven rico, que obedecen en muchas cosas y se jactan de la obediencia en estos aspectos, pero en las cosas que les cuestan más, dicen: hasta allá yo no voy, hasta allá no estoy convencido de eso, y ahí sí presentan argumentos y justificaciones para no obedecer la palabra del Señor. Recuerden también, hermanos, por ejemplo, a los fariseos. En Lucas capítulo 11, versículo 42, Jesús les dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Obedecían unos mandamientos de los diezmos, y al punto que los obedecían más de lo que la misma Biblia lo pedía. Pero ¿qué dejaban a un lado? La justicia y el amor a Dios. Así que noten los fariseos cómo obedecían en las cosas que eran fáciles, pero las cosas que les presentaban un desafío, en esas cosas no obedecían. Hermanos, nosotros debemos obedecer a Dios exhaustivamente en todos los mandamientos de Dios. Obviamente, por la gracia del Señor lo podemos hacer, pero para saber que somos verdaderos cristianos, debemos presentar esta obediencia exhaustiva al Señor. Pero vamos a otro pasaje, hermanos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, ahí mismo. Y miremos el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica ¿qué cosa?
el pecado. Hasta ahí. Una vez más, Juan dice, no solamente se trata de obedecer positivamente los mandamientos de Dios, lo que va a demostrar y asegurar que somos verdaderos creyentes, sino la no práctica del pecado. La no práctica del pecado va a evidenciar que nosotros podemos saber que somos verdaderos creyentes. Es decir, que usted debe hacer un examen juicioso de su vida respecto a el pecado. Recuerden que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Lo que Juan condena aquí es la práctica del pecado. Si usted practica un pecado o si usted practica el pecado, usted sepa que no es nacido de Dios. Pero si usted no practica el pecado, usted puede saber que usted es nacido de Dios. Y hermanos, yo no quisiera ser tan radical, pero noten cómo Juan es de radical. Juan dice, si usted vive en una vida de pecado, no es que usted es un cristiano carnal como se nos ha enseñado. No es eso. Es que usted no ha nacido de nuevo. Eso es muy radical. Y uno no quisiera ser tan radical con la iglesia y con los hermanos, pero Juan sí lo hace aquí. Si usted practica el pecado, usted no es salvo, sencillo. Si usted es obediente, usted es salvo. Así de sencillo es para el apóstol Juan y así también, hermanos, debería serlo para nosotros. Así que los patrones de desobediencia, es decir, no obedecer los mandamientos de Dios y tener una práctica de pecado, impiden que nosotros podamos disfrutar de la seguridad de salvación. Pero entre más obedezcamos al Señor y entre más alejados del pecado estemos, más vamos a disfrutar de la unión que tenemos con el Señor Jesucristo y de esta certeza de que nada nos apartará de Él. Hermanos, por eso quiero decirles que nosotros debemos consagrarnos al Señor. Nosotros debemos vivir una vida de consagración a Él, porque una vida que no es consagrada es probable que sea una vida que todavía no tiene vida. Una vida que no ha sido consagrada a Dios es una vida que todavía no conoce a Jesucristo. Eso es lo que Juan dice aquí. Así que debemos mostrar esta consagración, esta obediencia, no como una carga, sino como un deleite a nuestro Señor que nos ha salvado. Mientras más obedezcamos al Señor, mientras menos pequemos, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? La seguridad de salvación va a ir aumentando, aumentando y aumentando, y nosotros vamos a ser cristianos más gozosos y más seguros en Cristo. Pero mientras desobedezcamos y vivamos más en el pecado, ¿qué va a pasar con la seguridad de salvación? Va a disminuir, a menguar poco a poco, y el gozo de la vida cristiana también se va a ir cerrando poco a poco. Ten cuidado, hermano, de que tú seas de aquellos que Juan menciona aquí, ese tipo de personas que hablan mucho acerca de que son cristianos, pero no viven absolutamente nada de vida cristiana. Ten cuidado, porque eso puede ser falsa seguridad. ¿Cuál es la solución para esta falta de obediencia, para estos patrones de desobediencia? La solución, hermanos, es una gran palabra que en el Nuevo Testamento se nos da, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento resuelve estos patrones de desobediencia. El arrepentimiento bíblico resuelve la práctica del pecado. Así que, iglesia, debemos arrepentirnos de nuestros pecados genuinamente. Pero no solamente es un dolor, recuerden, sino que es un verdadero cambio de nuestro pecado. Usted tiene que ser consciente de cuáles son esos patrones de desobediencia que usted tiene, cuáles son esos pecados que usted tiene, y empezar a arrepentirse de cada uno de ellos. Ser consciente de ellos, entristecerse por ellos y cambiar, dar la vuelta al Señor. Esa es la solución para la desobediencia. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a considerar un
segundo obstáculo a la seguridad de nuestra salvación. Y es una inadecuada comprensión en temas claves de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos temas que deberíamos nosotros profundizar para poder obtener una mejor o un más alto nivel de seguridad de salvación. En primer lugar, deberíamos tener una adecuada comprensión de la soteriología. Vamos a ir un momento a Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer, queridos hermanos, del versículo 1 al 3, para ver cómo tan fácilmente uno pudiera olvidar la soteriología que ha aprendido. Pero antes de leerlo, aclaro el término soteriología, por si de pronto alguien no está en el conocimiento de él. Soteriología es doctrina de salvación, o la enseñanza de la Biblia acerca de la salvación. Miren lo que pasa aquí en Gálatas capítulo 3 del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es lo que está pasando con estos hermanos? Estos hermanos habían recibido el Evangelio de la gracia de Jesucristo, habían recibido su salvación por medio de la fe, sin ninguna obra de ellos, sin ningún mérito. Pero al pasar los tiempos, ¿qué fue lo que terminaron creyendo? Terminaron creyendo que a esa salvación tenían que añadirle obras para poder sumar más y ser aceptados delante de Dios. ¿Y cuáles eran esas obras en el contexto de los Gálatas que ellos debían sumar? La circuncisión, ir a la sinagoga, el día de reposo en el sábado y ese tipo de ceremonias que les estaban enseñando a ellos. Ellos se estaban convenciendo de que Cristo no era suficiente Salvador, sino que también necesitaban añadir otras cosas, otras obras, otros méritos. Y por eso Pablo les dice: ustedes comenzaron por la gracia, por el Espíritu, pero ahora están terminando por la carne, por esfuerzos humanos. Hermanos, eso puede pasarnos también a nosotros. Ser buenos o haber sido buenos cuando recibimos las clases de soteriología. Haber entendido muy bien la operación de la gracia del Señor, saber todo el orden de salvación y estar apercibidos de los pactos de redención y de gracia, pero en la práctica, poco a poco ir olvidando esto y creer que mi desempeño, mis méritos, pueden sumar a mi justificación, creer que mis méritos pueden sumar a mi aceptación delante de Dios. Y no es así, hermanos. Así que usted puede terminar creyendo que su salvación es por méritos. Y si usted cree eso, que su salvación es por sus méritos, sutilmente, usted va a afectar su sentido de la seguridad de salvación. Usted va a creer que ahora su seguridad de salvación va a depender de lo que usted haga, de su desempeño en la vida cristiana, y no es así, ese no es el sentido. Yo creo que vayamos a otro pasaje que está en Romanos, capítulo 5, hermanos, para recordar una gran verdad aquí. Uno de los asuntos centrales de la soteriología es la justificación. Y usted no solamente puede creer que su salvación es por méritos, sino que usted puede llegar a creer que su justificación puede ser afectada por su rendimiento u obediencia. Vamos a ver un pasaje, Romanos 5, versículo
1. Dice así: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note usted ahí la palabra justificados. La palabra justificados es un verbo que aparece en pasivo. En pasivo. ¿Y qué significa que este verbo aparezca en pasivo? Que no somos nosotros los que realizamos la acción de justificarnos, sino que es otro, en este caso Dios, el que hace o actúa para justificarnos. De manera que la justificación, en primer lugar, es una obra que viene de parte de Dios. Pero este justificados, hermanos, también aparece en un tiempo aoristo en el griego. Y este tiempo aoristo simplemente significa o puede significar que fue una obra que se completó. Fue una obra que se completó en algún momento del pasado. Así que lo que esta palabra justificados quiere decir es que nuestra justificación es un acto de Dios y es un acto completo. Y nuestro desempeño o nuestra obediencia no puede ni incrementar y tampoco puede disminuir nuestra justificación. Nuestra justificación es un acto de Dios que no se puede aumentar y que tampoco se puede disminuir por nuestro desempeño. La justificación depende de Cristo. Ahora, cuando no obedecemos, sí afectamos otra cosa, nuestra santificación. Cuando pecamos, afectamos nuestra santificación, pero nuestra justificación no es afectada porque es definitiva, es total. Así que si usted entiende eso, usted va a crecer en cuanto a su seguridad de salvación, porque va a recordar que su justificación no depende de su desempeño, sino de la obra de Cristo a favor suyo. Pero no solamente podemos entender mal la soteriología, hermanos, o algunos aspectos de ello. También podríamos entender mal la amartiología. ¿Qué es la amartiología? Es la doctrina que estudia el pecado. Por ejemplo, usted puede ser un cristiano que haya olvidado cuáles son las 3 grandes consecuencias que el pecado trae. Tal vez usted lo olvidó ya. ¿Cuáles son las 3 grandes consecuencias que el pecado trae? Recordemos cuáles son esas 3 grandes consecuencias que el pecado trae. En primer lugar, el pecado trae una pena, que es el castigo eterno. El pecado también trae un dominio, el pecado nos domina, eso es una consecuencia. Pero también el pecado es presente en nosotros, esa es otra consecuencia, él sigue presente en nosotros. Recuérdelo, la pena por el pecado, el poder o el dominio del pecado y la presencia del pecado. Cuando usted se une a Cristo por la fe, estas 3 consecuencias se resuelven. La pena del pecado es resuelta por la obra de Cristo. El poder del pecado es resuelto por la salvación que se nos aplica en el corazón. Y la presencia del pecado será resuelta en la glorificación de los pecadores. Pero ¿cuál es la realidad de esto? Que aunque la pena del pecado ha sido quitada, el pecado ya no nos domina más y un día el pecado va a ser quitado, aún nos quedan los restos del pecado, Voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Imagine que usted se acabó de convertir y usted está tan feliz y tan gozoso por su salvación que piensa que ya el pecado no tiene nada que ver con usted, ¿no? Usted ha sido salvo, ha sido perdonado, ha sido libre y ya se le olvidó a usted ese asunto del pecado y usted cree que el pecado no le va a afectar más y eso es muy chévere y usted está muy feliz, pero usted pecó. Y cuando usted peca, ¿qué siente usted? Usted siente una depresión profunda porque piensa que como Cristo lo había perdonado, ya el pecado no tenía nada que ver con usted, pero usted pecó y se da cuenta que no es así, que el pecado sigue siendo todavía una realidad
en su vida, que los restos del pecado siguen ahí todavía operando, a veces con más poder, a veces con menos poder, pero que todavía sigue allí. Así que hermanos, cuando nosotros pecamos, esto no debería ser una causa como tal para disminuir nuestra seguridad de salvación, pues debemos entender que son estos restos de pecado lo que aún nos hacen de alguna manera pecar. Así que si entendemos esto bien, que aún hay restos de pecado en nosotros y que por estos restos de pecado todavía podemos pecar, cuando cometamos estos pecados, no practicar el pecado, sino cometer estos pecados, pues la seguridad de salvación no debería disminuir, sino que esto debería llevarnos a depender más del Señor. Así que hermanos, podríamos malentender estos temas, por ejemplo, soteriología y amartiología. Por eso, hermanos, lo que necesitamos es conocer más la doctrina de la palabra, es estarla recordando continuamente, es no olvidarnos de hacer una buena lectura de la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, hermanos, otro obstáculo para un alto nivel en la seguridad de salvación es la negligencia en el uso de los medios de gracia. La mayoría de nosotros ya conocemos cuáles son o qué son los medios de gracia. Son medios que Dios ha dejado a través de los cuales Él va a dar gracia, fortaleza y crecimiento a nosotros. ¿Cuáles son algunos de esos medios de gracia? La oración, el estudio de la palabra, la alabanza al Señor, el ayuno también está incluido allí. Pero quisiera, hermanos, en particular, referirme a uno que es muy importante, que debe ser entendido también como un medio de gracia, y es las reuniones de la iglesia. Las reuniones de la iglesia son, de alguna manera, un medio de gracia por excelencia. Porque en las reuniones de la iglesia, ¿qué es lo que ocurre? En las reuniones de la iglesia se reúnen los demás medios de gracia. En la reunión de la iglesia se ora, se canta, se estudia, se medita, se participa de los sacramentos, se participa de la comunión. Así que las reuniones de la iglesia, podríamos decirlo así, son un medio de gracia por excelencia, porque allí se reúnen todos los demás medios de gracia. Así que hermanos, cuando estamos reunidos con la iglesia, lo que se hace es proclamar la palabra de Dios, es proclamar a la persona de Jesucristo. Y cuando se proclama la palabra de Dios, cuando se nos proclama a la persona de Cristo, se nos recuerdan las promesas salvadoras que Él nos ha hecho. Y cuando recordamos las promesas salvadoras que se nos hacen en las reuniones de la iglesia, ¿qué pasa con nuestra seguridad de salvación? Nuestra seguridad de salvación empieza a incrementar, porque se nos está recordando que Cristo pagó por nuestro pecado, que la gracia de Él nos ha favorecido, y entonces nuestra seguridad empieza a incrementar. De manera que cuando nos ausentamos de las reuniones de la iglesia, ¿qué pasa, hermanos? Pasa todo lo contrario, todo lo contrario. Dejamos de recibir las promesas de Dios, dejamos de recibir de una mejor manera a la persona de Cristo, y nuestra seguridad de salvación empieza a disminuir. Ya ni siquiera pensamos en ese asunto, ya pensamos en otras cosas. Cuando nos reunimos con la iglesia, hermanos, recibimos a Cristo de una mejor manera. Piensen en esto. Todos nosotros hemos recibido a la persona de Jesucristo. Hemos creído en Él por primera vez cuando se nos predicó el Evangelio. Pero en las reuniones de la iglesia seguimos recibiéndolo, pero no como por primera vez, sino que seguimos recibiéndolo de una mejor manera, de una manera más clara, con una comprensión mejor. Es decir, que cuando se predica la palabra en cada domingo, usted entiende más acerca de Cristo. Cuando usted participa de la cena o del bautismo de otros, de los nuevos,
Usted está entendiendo más la gracia de Cristo y eso va a nutrir su seguridad de salvación. Pero si usted se ausenta, usted va a dejar de recibir más al Señor. Así que estar en la iglesia es recibir al Señor de una manera mejor cada vez. En la reunión de la iglesia, hermanos, Cristo nos vuelve a decir que nos ama con un amor indestructible, que nada nos podrá separar de su amor, y entonces nuestra seguridad se eleva nuevamente a donde debería estar. Nuestra seguridad crece en la medida que nosotros estamos reunidos como iglesia. Vamos a un pasaje, hermanos, que nos presenta esta verdad. Vamos a Hebreos capítulo 11. Capítulo 10, no 11 sino 10. Y leamos estos textos, hermanos, que tanto hemos recordado, pero que en esta mañana también nos harán mucho bien recordar. Hebreos 10 del 23 en adelante, dice aquí el escritor lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 10:22. Ahora 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí en el versículo 23, ¿qué se nos manda? Mantenernos firmes. Es decir, es como crecer en la seguridad de salvación, estar seguros de que somos de Cristo, porque Él nos ha dado buenas promesas. Pero ¿cómo se hace eso? Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ahí está la relación de mantenerse firme con no dejarse de congregar, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre, sino exhortándonos. Mire, ahí está la idea de la palabra proclamada en la reunión de la iglesia, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, allí en el tiempo de estos hermanos de la iglesia a los que el autor les escribe, ellos estaban a punto de alejarse de la fe cristiana, porque estaban siendo influenciados por las enseñanzas de los judaizantes, de que el sacerdocio levítico era mejor, de que el sacrificio de los corderos era mejor, que Moisés era un mejor profeta, y el autor de los Hebreos les dice, no crean eso, Cristo es mejor. Y para ustedes recordar que Cristo es mejor, lo que ustedes deben hacer es no dejarse de congregar, porque en la reunión de la iglesia recordamos que Cristo es mejor. Que Cristo es mejor. Así que, hermanos, si ustedes se ausentan de las reuniones de la iglesia seguidamente, por negligencia, por supuesto, ¿qué va a pasar con su seguridad de salvación? Se va a disminuir, se va a disminuir. Así que no dejemos de congregarnos, hermanos. Piense por un momento, en este año, ¿cuántas veces usted dejó de reunirse con esta iglesia por negligencia? ¿Cuántas veces no quiso venir porque simplemente no quiso? De todas esas veces, hermanos, piensen y pídanle perdón al Señor, y pídanle también, o pidamos al Señor que nos ayude en este nuevo año. Hoy es el último domingo del año. Hoy es el último domingo que la iglesia está reunida de este año. Pero el otro año, el primer día del año, vamos a estar reunidos con la iglesia. Así que reunámonos con la iglesia, hermanos, para crecer en la seguridad y poder recibir a Cristo de una manera mejor. El síntoma clásico de una persona que no se congrega es la disminución de su seguridad de salvación. Es que empieza a creer que Cristo ya no es su Cristo. Es que empieza a creer que Dios ya no es su Dios. Y si su seguridad disminuye, ¿qué disminuye también? Su gozo. ¿Y qué es lo que empieza a entrar en su corazón? Temor, ansiedad y muchos pecados que usted puede empezar a cometer.
Así que, hermanos, habiendo dicho esto, permítanme dar unas conclusiones finales. Hemos visto hoy estos 3 obstáculos que nos impiden obtener alto nivel de seguridad de salvación. Los patrones de desobediencia, la inadecuada comprensión en temas claves y la negligencia en el uso de los medios de gracia. Hermanos amados, una vez más, en este nuevo año que viene, yo les hago un llamado a cada uno de ustedes para que desarrollen una obediencia exhaustiva a Dios. Yo quiero que usted se pregunte por un momento, ¿en qué área es la que más le cuesta obedecer usted al Señor? ¿En qué área? No piense en las áreas fáciles, piense en las áreas difíciles. ¿Dónde le cuesta más obedecer? Bueno, propóngase entonces en el Señor, con la gracia de Él, que este año que entra va a obedecer al Señor en esas áreas donde le ha costado, porque esa es la única manera en que usted va a poder incrementar su seguridad de salvación. Pero también, hermanos, este nuevo año que entra, quisiera animar a la iglesia para que crezcamos en los temas claves de la Biblia, para que abundemos en el conocimiento de Cristo. Y quisiera invitarlos a esto, hermanos, desafiándolos a que puedan hacer una lectura de su Biblia. ¿Cómo hacer una buena lectura de la Biblia? A mí me ha ayudado mucho, hermanos, pensar en que la Biblia debe ser leída en 2 direcciones. La Biblia debe ser leída en amplitud y la Biblia debe ser leída en profundidad. En amplitud es la idea de leer la Biblia de tapa a tapa, es decir, tener una visión amplia de toda la Escritura, conocer la mayoría de la historia de redención. Pero una lectura en profundidad es hacia abajo, es decir, conocer los tesoros que hay reservados en la palabra del Señor. Es poder escudriñar como lo hacía Esdras, es poder mirar de cerca la palabra, meditar en ella, memorizarla y guardarla. Esa es la manera como deberíamos leer la Biblia, en amplitud y en profundidad. Y así, hermanos, les aseguro que incrementaremos nuestro conocimiento y por ende nuestra seguridad de salvación. Pero también, hermanos, en este nuevo año que entra, quisiera hacerles un llamado a todos, a que nos comprometamos con el uso diligente de los medios de gracia. Muchos de ustedes, hermanos, tal vez no son diligentes en orar al Señor en sus casas, en estudiar la palabra, en servir al Señor, pero tal vez, de manera particular, muchos de ustedes no son diligentes en congregarse. No tienen un alto aprecio por la iglesia del Señor, sabiendo que la iglesia o de la iglesia hay abundantes bendiciones por causa de la gracia del Señor. Así que en este nuevo año, hermanos, nos comprometamos a estar reunidos con la iglesia todos los domingos, sin excepción, más temprano si es necesario, para que podamos ser bendecidos. ¿Qué dice la palabra? Que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que ánimo, hermanos, el siguiente año en congregarnos. Pero también, si aquí hay alguien que está dudando que Dios sea su Dios, si alguien está dudando que Cristo sea su Señor, yo le exhorto a que considere por un momento la obra del Señor Jesucristo. Dios el Padre envió a Jesucristo por amor, y Jesucristo vino, se humilló, dejando toda su gloria, dejando toda su riqueza y todo su esplendor. Se hizo hombre y vivió santamente entre nosotros. Y finalmente Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Padre aceptó este sacrificio, la ira fue quitada, el pago por nuestra culpa fue pagada, y ahora el Señor nos llama a que confiemos solamente en Él y a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si no lo haces, si no te arrepientes, si no aceptas este sacrificio, si no aceptas a Jesucristo, hay algo de lo que también puedes estar seguro, además de tu salvación, y es de tu condenación. Si hay 2 cosas de las que podemos estar seguros, es 1, de que podemos ser salvos, o 2,
de que nos vamos a condenar. Si no creemos en Jesucristo, nos podemos condenar por toda la eternidad. Así que aquellos que dudan, arrepiéntanse y crean en Jesucristo ahora mismo para que puedan tener seguridad de salvación eterna. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias a nuestro Señor. Padre Celestial, tú eres bondadoso, Señor, amoroso, justo y santo, y por eso te adoramos, porque podemos ver eso en tu palabra, y nosotros, Señor, débiles, pecadores, ingratos e infieles, pero aún así, Señor, has querido depositar el tesoro de tu evangelio en nosotros. Y suplicamos, Señor, ahora que nos concedas saber y estar seguros de nuestra salvación y que podamos incrementarla cada vez más y más y disfrutar, Señor, de Cristo y disfrutar de todas las cosas que tú haces y has hecho por nosotros. La gloria sea para ti, Señor, en Jesucristo oramos. Amén.